Qué linda. Linda, boludo, linda. Pero no, era ella. No podía faltar. Sí, copo. Pará, no, pará. Pará que lo agarramos con el copo, pará. No se puede creer cómo está el agua, muchachos. Qué lindo, cómo me gusta cuando está el día así. Veo muchos borbollones en el agua, como que hay actividad de peces acá, así que ya no va a poner más. Ahí enganché. Una boguita. ¿O se soltó? Ah, se soltó. Ah, no, está ahí. Ahí está, mira qué lindo boga. Mira qué linda boga. Hermosa boga. Hermosa boga con salamín. Salamín, vainilla, masa. Acá abajo tengo alineado. Tachito para sacar agua. Tachito para armar el harinado. Sábalo. Y el cosito de las líneas. Y las lingas para poner las cañas. Por ahora vamos a usar esto. Bueno, yo ya lo mostré, pero bueno, lo voy a mostrar de vuelta. Yo tengo una cuerda acá, para una idea, para ustedes, para el que quiera. Cómodo. En el cual yo en la cuerda, la punta, tengo un mosquetón con esmerillón grande. ¿Qué hago con este mosquetón? Si tengo que usar el copo, pongo el mosquetón de esmerillón en el copo y uso el copo. En este caso lo primero que tengo que hacer, necesito sacar agua para poder hacer los harinados. Así que tengo mi tarrito con agua, ya tengo el harinado y este mosquetón lo engancho acá en el tachito. Ahí vamos a poder sacar agua. Lo primero que hago es sacar agua, o tratar, ¿no? Acá es medio complicado, tengo que caminar así, ahí, camino para el costado, y ahí levanté poquito, pero con esto para hacer los harinados, el harinado me alcanza. Y ahora vamos a preparar. Vamos a tirar acá todo el harinado. Y ahora preparamos. Dejalo. Dejalo que lo traiga acá. Vení, viejo, para acá. No, ¿para qué? Para que vos vengas para acá. Y te caigas al agua. Para que te saco para acá, Gordi. ¿No qué bobita? Una boguita. Pará, gordo, basta. ¡Oh! Pará, no, pará. La saltaronga. Aflojale la ceja. Mirá, nonito. ¡Opo! Se te metió debajo. Vení acá. Vamos, nonito. A veces me caga pedo aquel, pero acá no me dice nada. Yo no digo bla bla bla. ¿Qué es eso? No te puedo llamar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una boguita. La boca volato. Viene. Viejo. Este se va a otra parte. ¿Qué es eso? Mira. Yo no digo bla bla bla. Ah, bueno. Se tiene que dar un día, ¿eh? Sí, obvio. Guarda. Le empieza a hablar pescado. Bueno, hasta que el nono saque el anzuelo de la boga, ya se me va la batería de la cámara. 5.000 años más tarde. Sí, 5.000 años más tarde, mirá. Muy bien, nanito. ¿Qué tenía encarnado hoy? Salamín, Con salamín, picado fino. pica frito. Una boguita, hermoso.
anzuelo boguerito número 2 con un cubito de salamín, uno solo. Porque las bogas que salen ahora, las que empiezan a salir al principio, son chicas. Y si vos le pones anzuelo muy grande o le pones mucho salamín, está complicado para que coman. Así que, así. Uy, se me enganchó el anzuelo en el bolso. Ahí. 2 brazoladitas, 2 anzuelos chiquitos con 2 salamín. Esta voy a tirar primero mientras preparo el harinado ahora. Lo ideal de esto es en realidad tirarla acá cerca y tenerla en la mano, pero bueno, tengo que preparar el harinado. La tiramos acá nomás. Y importante, las cañas siempre atarlas. Yo me compré estos elásticos, no les voy a mostrar. Estos elásticos me compré 2. Uno lo dejé entero y el otro lo corté a la mitad. El que corté a la mitad le puse un nudo y un corcho del otro lado. Y hice 2. Entonces con esto lo pasás por el caño, lo trabás ahí y... Espera, vamos a hacer las cosas bien porque ya me veo que si hay alguna acá me lleva la caña al revés. Esto lo ponemos acá. Ahí está, ahí. ¿Ven? Ahí. Lo hice para eso y también este con el corcho, yo les digo para que sirve para este paredón. Estás en el paredón, acá tiene unos agujeros llenos. Por acá donde sale y entra el agua, bueno, cuando crece. Y este corcho entra justo acá. Justo ahí. Entonces vos lo pones ahí a presión. Pones la caña y la sostenés con esto. Un espectáculo esto. Esto lo vi en Cartoon Network, en Art Attack. Nada, mentira, se me ocurrió. Y la verdad que funciona muy bien. Ten un toquecito que sube. ¿Copo o no copo? No se ve. Sí, copo. Una boga, ¿no? Sí, vos. Pero sacala así. No, porque... Dame. Dale, pará, boludo. Porque se me caigo. Bajar un poco, ¿no? Saliendo. Toma, boludo. Ahora no enredás todo, boludo, no bajemos. Ah, la bogueli. Uy, está. ¿Qué tenía ahí? ¿Salamín? ¿Sabí? Está. Pensé que se me había ido, pero no, era porque había pirado para acá. Ahí está, chiquita. ¿Copo? No, chiquitita. Es pequeña, pero están. Eso es lo importante. Eso es lo importante, no importa el tamaño. Lo importante es que están. No se me suelta. ¿Eh? No, con salamín. Sí, con salamín. No. Ay, quieta. ¿Cómo es esa que le dicen ustedes que le ponen? ¿El salamín? 2.4, ¿cómo es? El salamín, el 214. No, 2.14. Sí. Salamín. Con salamín. 214. Picado fino. Listo el harinado. Mira. Yo hago así, después cada uno. Yo hago primero la bola que voy a usar. Después, una vez que hago la bola que voy a usar,
voy a la coreano feeder que vayan a usar, lo que sea. Lo desarmo un poco. Pongo el resortingui. Y el anzuelo a veces yo pongo a veces 2 adentro, 2 afuera. Lo mismo. Con el harinado es lo mismo, porque como el harinado se desarma todo, entonces no influye, porque esto se va desarmando. Con la masa sí, yo con la masa trato de ponerlos afuera, porque si lo pones adentro hasta que empiezan a comer para llegar al anzuelo se llenaron. Una vez que tengo armado así, lo apretamos bien y ahí quedó hermoso. Miren cómo quedó. La última yo me mojo un poquito la mano y lo mojo, le doy una humedeciada para que termine de quedar bien copado. Ahí, miren lo que es. Divino. Ahí está. Ahí quedó genial. Agarré el trapecio. Y en una voy a tirar harinado y en la otra voy a tirar esta masa. Esta masa de choco. Obvio. No puede faltar. La de choco no puede faltar. A ver, sí. Estamos bien. Ahí va. Hermoso. Hermoso. Y esto, sí, las cañas. Cuando vos tirás con harinado, la caña tenés que tratar de prácticamente no moverla. Porque si vos la movés, ahora ponerle yo tiré. Yo llevo a mover la caña un poquito y chau, el harinado desaparece. Entonces vos tenés que tirar y ya dejarlo ahí. El tiempo de cuánto dura el harinado abajo del agua, eso es incierto, eso no se sabe. Algunos te dicen media hora, 10 minutos. Eso es incierto, porque es según donde tires, según cómo esté la correntada abajo, según cómo esté corriendo el agua donde vos tiraste, ¿viste? Vos tenés que tirar y cuando ya no aguantes más, te querés saber si hay o no, la levantás y fue más fácil. Y ahora en esta voy a poner masa. Y acá tengo esta masa que me quedó, que la tengo hace bastante ya que la tengo. Pero tiene un buen olor. Esta masa tiene batata. Me voy a poner poco igual porque tengo poco. Así que le vamos a poner una bolita. Tranqui, cosa de ocupar el... Ahí. Cosa de ocupar el resorte nomás. ¿Escucharon la actividad ahí del agua? Acá la coreana que tiene la masa, sí está. Una bolita chiquita. Tendrá que haber puesto un poco más chico también. Y esto sí, esta la ponemos por los anzuelos los pongo por afuera en la coreana. Cuando uso masa los pongo por afuera. Cuando uso harinado capaz que por adentro. O por afuera con un poco de goma eva o maíz, todas esas cosas. Pero yo no tengo maíz. Tengo goma eva pero no sé dónde está. ¿Ves? Ahí. Este lo pongo ahí. Ahí nomás. Me voy a pegar. Pegajosa queda la mano. Bueno, a ver. Vamos a tirar esta ahora. También vamos a tirarla acá cerca porque la actividad que estoy viendo de los pescados. Estoy viendo actividad pero la estoy viendo acá cerca, no la estoy viendo lejos, así que voy a tirar acá cerca. A ver si anda alguno por acá. Pero ¿pensaste que era una bolsa? Pensé que era una bolsa, pero no, guarda la caña. ¿Esa vino la novia?
Pensé que era una bolsita, mirá. Pero no, era ella. No podía faltar. Mirta, boludo. No podía faltar la Mirta, mirá vos. Encima robada. La robé ahora, entonces. ¿La robaste cuando otra? Veo que gordo. Encima robada. Tengo una de estas en la pecera, ¿sabés cómo limpia todo? ¿Tenés una de esas? Sí. La que tenga en la pecera hasta 15 centímetros pueden crecer. Bueno, por lo menos no la agarré de la boca porque no sirve mal, no sé si la agarro de la boca. Y así dicen. Por el ácido que tiene en la boca. ¿En una pincita? Sí. Bueno, hija del agua robada. ¿Vos sabés que te cruzaste con esta? ¿Una carpita? Che, esta está picando también. Unas cuantas. Porque está corriendo para allá. Seguí. Acá, abajo de esta, abajo de la paranacita esta. No sé quién se pina a poner la caña acá. Está bien, ¿no? Ahí está la carpita. Después lo bajo ahora. Sí, una carpita. ¡Qué linda! Linda, boludo, linda. Hay que hacer entrar ahí. Sí. Ahí está enganchado en un solo, ¿no? Un dilo. Entró. Está tranquilo. Se queda la gamba. Vamos. Carpichuli. ¿Que lo mato? Para que saltó. Ahí va. Bueno. Mirá, Carpita. mirá qué carpita. Hermosa. ¿Con? Con el larinado. Vamos. Con el larinado, ¿qué hacemos? Está embarazada. Tiene 4 kilos, nada, 3 kilos y medio. ¿La pesamos? Nada, 3 ¿Ah? kilos y medio. Está con la balanza ahí. Al agüita. El copito y vuelve al agua. Copito y vuelve al agua. Alguno se va a tener que pasar por el otro lado. Ahí se fue. Pará que lo agarramos con el copo, pará. Con el gancho. Si sacamos este alambre y hacemos un gancho. Fíjate, lo van a enganchar con esto, a ver. Se engancha. Así abierto, dejarlo así se engancha. Lo vi un poquito más. ¿Qué saqué? Miró. Le falta el costillar ahí. Mirá qué pedazo de fierro. Soluciones Ahí está, mirá. Papá, Soluciones poco pique. Así como trenzamos los chinchos. que no te gane la pobreza. Mínimo 5. No, mirá eso. Amigo. Por de plomo. ¿De dónde se había enganchado la verga ahí? Guarda la línea, guarda, no. Ahí. Pará. Fue amigo, mirá lo que se hizo. Che, ¿eso que agarra canales de aire, eso? Esa es la antena de Nuevo DirecTV para verlo. ¿Qué onda? Poco pique. La antena del gobierno, mirá. Esta es la antena de Telecentro, boludo, una mierda. Con esa mierda. Mirá lo que es eso, chavo. Eso cuando pasa el chabón la botita se trinea. ¿El plomo? No, al suelo. ¡Ciruja! Todo mierda. Mirá lo que es eso, loco. ¿La grande? No, si se va, porque están todas enredadas.
Fíjate la grande, Miguel. Arriba, ¿Me bajás esta, viejo? dame. Eso. Vení para acá, Miguel, cuando puedas. Pasá por abajo de Miguel ahora. Así no se me enreda eso también. Qué bien. Una amarillaz. Bagrón, dijo, ¿La ¿no? tuya, Dani? Esa es mi, contásela. Hay una roja ya cruzada con la bolsa. Sí, la... No, dejásela ahí, viejo, esa. ¿Estamos acá? Levantá, verde. Así levantamos el barrio y después... El barrio volador. El barrio volador. No lo abre. Ahora que te has enganchado, ¿no? Le pegó un bigotazo en la Te pegó un bigotazo al bagre. Ahora, boludo, sacalo. Si no, se te va a enganchar. Le pega Dame con que lo saco, boludo. Lastime, boludo. Pará que lo saco. Dame, soltá. Ya te lo querés comer crudo así. ¿Viste? Ahí está, amarillo. Amarillita con hombre. Bueno, hasta acá llegó el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos.